En la asignatura de Derecho Mercantil que impartimos en EDEM, tratamos de ver un poco cuál es el concepto de empresario principalmente y luego, sobre todo, intentamos hacerlo de una manera muy práctica, ¿no? Para que los alumnos que estudian Administración y Dirección de Empresas para emprendedores pues conozcan, digamos, las vicisitudes legales que se van a encontrar los empresarios en el futuro pues desde todos los ámbitos. La idea principal es conseguir que al final de la sesión, con independencia de, por supuesto, superar la asignatura, sea que ellos tengan una herramienta válida y útil de 20, 25, 30 cuestiones básicas que todo empresario debe conocer en el futuro, ¿no? Desde el punto de vista legal. Creo que conocer, ¿vale? El saber exactamente cuál es el terreno que pisamos es crucial, digamos, para iniciar una actividad empresarial.